Cristo nuestro Señor. ¿Quién? Cristo. Cristo. ¿Quién es Cristo? Ven, estamos haciendo ahí una confesión de fe en el estudio. Estoy diciendo que Jesucristo es mi Señor, en quien alcanza la plenitud de la revelación de Dios, que es lo que hemos estado, dice, que en Jesucristo se va a plenificar todo lo que Dios ofrece. Y a través de Jesucristo se manifiesta la revelación del Padre, la revelación de nuestra salvación. ¿Qué cosa dice que Cristo hizo? Mandó a los apóstoles predicar a todos los hombres el Evangelio. ¿Qué les mandó? ¿Qué cosa van a predicar? Ahora, ¿qué cosa es el Evangelio? Como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta. Y ahí viene el conocimiento, comunicándoles así los bienes divinos. Si no leo a Jesús, pues ¿a dónde voy a agarrar todo esto que me está diciendo aquí? Pero mi estampita y mi imagen y mi peregrinación, con eso es suficiente. Es muy bueno, síguelo haciendo, ¿sí? Síguelo haciendo, ¿no? Ya les dije que yo no tengo oposición ni me molesto, pero vamos descubriendo que la fuente es Cristo, el Cristo vivo, el resucitado, el que es luz y eternidad y esperanza de resurrección nuestra. ¿Quién escribió todo eso? Los apóstoles. Entonces voy a depender de los apóstoles y predicadores originales, de los principios, de los que estuvieron cerquita de Jesús, de los discípulos y de los apóstoles y de todos aquellos que convivieron con Jesús y que después de la predicación de los apóstoles, los discípulos de los apóstoles siguieron predicando y entonces la fuente fiel, fidedigna, van a ser los discípulos que le creen a los apóstoles. Y los apóstoles se van a hacer creer por lo que dijo Jesús. Porque ellos vivieron con Jesús. Y entonces los nietos, ¿sí? Los tercera generación le van a decir, apóstoles, esto que estamos nosotros predicando y escribiendo coincide en la experiencia de ustedes con lo que vivieron con Jesús. Y los apóstoles van a decir, no, eso es pura mentira, eso no lo predicó Jesús. Y entonces dice a Chihuahua, pero yo lo afirmo, pero tú qué sabes de Jesús y ni siquiera lo viste. Ya hace 20 años que se murió, tú tienes 25, estaba niño. Entonces, creo lo que los apóstoles dicen, porque son testigos fidedignos de la experiencia de vida que tuvieron con Jesús. Por eso cuando Judas se ahorcó o se murió, lo que haya sido, entonces eligieron a otro. La condición que nos haya seguido desde el bautismo de Jesús hasta su resurrección. Esa era la condición. Y entonces había 2 o 3 por ahí y echaron dados a chaca, chaca, cha. Le dijeron, Espíritu Santo, acompáñanos. Y ahí ni llego yo, creo, ¿verdad? Pero chaca, chaca, cha, salieron las suertes para este apóstol Matías. ¿Ya ven lo que significa el titulito, la tradición apostólica? La experiencia de los apóstoles elegidos por Jesús que aprendieron en vivo y a colores todos los detalles de la predicación de Jesús, de las acciones de Jesús, de los milagros de Jesús, de su pasión, de su muerte y de su resurrección y de sus apariciones. Y luego el testimonio que tienen que dar del Espíritu Santo, porque 50 días después llega el Espíritu Santo. El Evangelio como fuente de toda verdad salvadora. ¿Dónde voy a encontrar la verdad? En el Evangelio. ¿Qué voy a lograr al leerla, al encontrar la verdad? No, que allí dice, ¿toda verdad qué? Salvadora.
Entonces, ¿qué voy a lograr cuando yo encuentro la verdad? La salvación. ¿Ven cómo se puede traducir? La salvación, por la forma como voy preguntando, bueno, responder lo mismo de aquí, pero de una manera ya entendida y calificada por ustedes y recreada. Evangelio como fuente de toda verdad salvadora, nada más, yo llego a la verdad y me voy a salvar. Ah, pero toda mi vida es conducta. Y entonces el Evangelio me va a dar normas de conducta. El Evangelio me va a decir cómo debo de comportarme evangélicamente. Por eso no podemos nosotros decir yo vivo evangélicamente si nunca he conocido el Evangelio. Aquí lo dice, así el catecismo y así es, ¿sí? Verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos. Entonces la Sagrada Escritura, la revelación me va a ofrecer a mí todos los bienes de Dios, todo lo bueno que Dios me quiere revelar, ahí va a estar en la tradición, que es predicación oral, y en la Sagrada Escritura. El Evangelio prometido por los profetas que él mismo cumplió y promulgó con su voz. ¿Qué promulgó Jesús? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias de la salvación. El Evangelio son buenas noticias que nos revela los bienes de Dios, la bondad de Dios, el camino que debemos de seguir con Dios, la fe que debemos de estar teniendo en Dios, las normas de conducta y la vida nueva que tenemos que tener y vivir siempre. Y que ustedes lo están logrando y que lo hacen y lo viven, pero que no se daban cuenta. Esta tradición apostólica, uno, la transmisión del Evangelio según el mandato del Señor se hizo de dos maneras, ya lo vimos. Uno, oralmente. Dos, por escrito. Y entonces, para que vean que yo no miento, lo digo de manera diferente, pero dice ahí, oralmente, los apóstoles con su predicación. ¿Quiénes? ¿Con qué? ¿Con qué más? ¿Con qué más? Tres cosas aquí pone el catecismo. Predicación de los apóstoles, ejemplo de los apóstoles, instrucciones de los apóstoles. Los apóstoles tienen que predicar el evangelio, tienen que dar ejemplo y testimonio, ¿sí? Y tienen que instituciones, con su predicación, instituciones, formar las pequeñas comunidades eclesiales. Ellos transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les. ¿Se fijaron que tengo 1 hora y media hablando sobre eso? Entonces ahora sí que alguien me eche brincos y que diga, está inventándome, no, aquí está el documentito, aquí, para que vean. Pero segunda manera, por escrito, los mismos apóstoles, ¿cierto? Y los varones apostólicos, o sea, los que llevaban la línea apostólica, los discípulos de los apóstoles, los que se convirtieron con la predicación de los apóstoles, esos son de los más cercanos testigos de lo que Jesucristo dijo y hizo y vivió y presentó y el Evangelio y todos estos rollos que estamos diciendo. Ahí está el Padre, ahí está el Hijo y ahí está el Espíritu Santo. Y entonces dice, continuada, párrafo 77, continuada en la sucesión apostólica. Ya eso es doctrinal. Los que son sucesores de los apóstoles ya tienen que seguir predicando y cuidando la fe. El Papa es sucesor de Pedro y es el que es el obispo de Roma y el Papa es el responsable de la vida de comunión y de unidad de los creyentes de la Iglesia Cristiana Católica, no de los ortodoxos que son iguales a nosotros, con un ritos un poquito diferentes, pero somos lo mismo.
No es el Papa de los protestantes, porque Lutero dijo, no quiero saber nada del Papa. No. Es la tradición apostólica la que nosotros después de 2000 años seguimos recibiendo. ¿Está bien? 78. Esta transmisión viva, llevada a cabo por el Espíritu Santo, es llamada la tradición, en cuanto distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Con que se aprendan eso un poquitito, tienen para dar y repartir. Y nadie los tiene que mover de ahí. Y dentro de la lógica, el razonamiento, el diálogo y las discusiones siempre pueden remitirse a este texto y ahí queda. ¿Va bien? Sí. Cuando nosotros asimilemos esta partecita, van a ver con qué naturalidad vamos a aterrizar en la Sagrada Escritura, con una comprensión diferente. 3. La relación entre tradición y la Sagrada Escritura. Lo hacemos de la manera igual. ¿Qué es esto? Una fuente común, ¿cierto? Dos modos distintos de transmisión, ¿es cierto? Tradición apostólica y tradiciones eclesiales. Entonces, tiene que darse siempre, por eso leímos el primer numerito, que es síntesis, ¿no? La relación entre la tradición y la Sagrada Escritura se configuran como fuente común, ¿sí? Yo puedo ir a la tradición, pero puedo ir a la Sagrada Escritura. Y entonces dice aquí el catecismo, son dos modos distintos de transmitir. ¿De qué transmisión? ¿De qué? De la salvación, de la revelación divina. Y entonces la Sagrada Escritura, para ir aprendiendo más, dice, la Sagrada Escritura es la palabra 81, párrafo 81. ¿Sí? ¿Vamos? Ahora vamos a ver la Sagrada Escritura, ¿qué es? Es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. Ahí todavía nos podemos hacer un poquito de bolas cuando alguien nos analice esta expresión. Sagrada Escritura es la palabra de Dios. Y empezamos con problemas ahí, que porque la palabra de Dios, que si la dictó, que si él la estuvo soplando ahí, bla, 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 bla. No, ahí hay inspiración, ¿sí? Pero por escrito. Y en ese escribir y en ese hablar, en esa tradición, en eso que llamamos palabra de Dios, está inspirada y está la asistencia del Espíritu Santo. Entonces, el Padre Dios es el que revela, Jesucristo es el culmen de la revelación, pero el Espíritu Santo siempre está actuando, desde el principio del Génesis hasta el final en el Apocalipsis. ¿Va bien? Sí. Ahora, ¿es viva? Pues sí, 78. Es una transmisión. ¿Dónde vamos? Acá y allá. Y entonces ya viene lo que acabamos de decir, el Papa, luego siguen ya los obispos, y luego ya siguen los santos padres. Bueno, hay santos padres, gente muy pensante que se opone a que hay errores, porque viene uno y da una interpretación de los escritos, y llega otro con más calidad y argumenta y dice, no es cierto, así no es así. Y entonces se remiten a las cartas de Pablo y se remiten al Evangelio y se remiten a la Sagrada Escritura y un montón de cosas. La interpretación del depósito de la fe en el 84. El depósito de la fe, vamos a ver qué significa. 84. Depositum fidei. ¿Ven cómo hablo el latín de bonito? No sé qué significa, pero lo hablo bien. Dice, contenido en la sagrada tradición y en la Sagrada Escritura fue confiado por los apóstoles al conjunto de la iglesia. ¿Al conjunto de quién? Iglesia. Entonces todos tenemos que participar
en el sentir de lo que la Sagrada Escritura propone, no nada más el obispo. ¿Se han dado cuenta últimamente, ustedes son privilegiados, que ya todos los obispos tienen sus asambleas laicales? Que asamblea parroquial, que asamblea decanal, que asamblea episcopal, pero que está haciéndose un fenómeno maravilloso, que ahora le llaman sinodalidad, que es lo mismo, ¿no? Es decir, se convoca a la comunidad, y como es convocada una comunidad, lleva el título de eclesia, iglesia. Entonces se convoca a la iglesia, ¿para qué? Para que el obispo, en la fe y en las costumbres, vaya también conviviendo con sus hermanos a quienes debe de servir como buen pastor, para que la iglesia vaya desarrollando, madurando, aprendiendo, viviendo, practicando y transmitiendo a los demás el Evangelio de Jesús. Y ustedes ya son de esas personas, ya algunos de ustedes ya han tenido esa experiencia, ya están diciendo que ya no aguantan tantas reuniones. Para que vean, es una locura. Cuando yo fui párroco en Nezahualcóyotl, tenía yo, como soy de muy emprendedor, la escuela, la construcción, la parroquia. Entonces tenía reuniones con los inspectores de la escuela, con el obispo diocesano, con el padre provincial franciscano, reunión con los padres de familia, no, con los maestros, con los curas, con los hermanos, reuniones con los laicos de la escuela, reuniones con los católicos del decanato, reuniones con los hermanos franciscanos, hasta acá. O sea, nos dedicamos a pura reunión. También, sí, no, también fundé allá la Orden Franciscana Seglar, y también la estudiantina y la adoración nocturna, y fui muy creativo, y otras cosas por ahí fui creando también, ¿no? Pero pues no todas se acuerda uno, ¿verdad? Entonces se confía a toda la iglesia. De ahí vienen el magisterio de la iglesia. Párrafo 85. Entonces, primero toda la comunidad, no se les olvide eso, porque tienen que ser responsables, no atenidos, bola de atenidos. Sí, todo lo quieren que lo haga el padre, que lo haga el padre, que lo haga la monja, que lo haga el padre, que lo haga la catequista, que lo haga el ministro, y no hay más porque nada más son ellos. No, espérenme. Por eso cuando lo de las puertas, ¿se fijaron? Fue una acción eclesial. Cuando yo hago esas cosas, yo voy pensando en la vida de comunidad. Todos apoyaron y todos tienen el gusto de ver que sus puertas se recuperaron con calidad. Bendito sea Dios. Entonces, sí, pero no solamente es toda la bola de los creyentes, no, que deben de hacer conciencia de su responsabilidad como laicos en la construcción del reino de los cielos, es decir, en la calidad de vida ecológica o cósmica, que les digo yo, social y familiar y eclesial. Cuando nos dicen que qué iglesia, que la iglesia es, que sabe qué, que iglesia es podrida, pútrida, enferma. Oye, espérate, no le escupes al cielo, tú eres católico, ¿verdad? Sí, pero ya estoy haciendo. Pero le está escupiendo al cielo. ¿Qué calidad tienes tú? Porque la iglesia eres tú. Cuando quieras molestar a alguien, di la jerarquía. Bueno, entonces ya no estás ofendiendo a la iglesia, sino al curita. O me cae, soy anticlerical, soy tragacuras. Pues espérame para que no me muerdas, ¿no? Pero no a toda la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios. La jerarquía tiene que ayudarnos a vivir el reino de Dios y son los responsables de la tradición y de la escritura en línea directa de los apóstoles. Entonces ya viene la iglesia, junto el pueblo con la jerarquía, ¿sí? Ya vimos, obispos,
El sacerdocio común del orden, sacerdocio es un sacramento, es el obispo, sumo sacerdote, el clérigo diocesano y franciscano y todo, o sea, sacerdote, que es el equipo del trabajo del obispo, y los diáconos, que es el inicio de la vida clerical, la base de servicios que debe de tenerse en lo inicial. Entonces ya tenemos pueblo de Dios, ya tenemos iglesia jerárquica y también un montón de gente que se quiere consagrar como monjo, como fraile, que se llama vida consagrada, pero es otro rollo. Pero entonces tenemos lo siguiente, que en el tiempo constante hay errores, malas interpretaciones, equivocaciones sólidas muy fuertes, mentiras, tendencias filosóficas, teológicas, corrientes teológicas, y entonces tiene que haber cuidado de que no se desvirtúe la revelación de Dios puesta en la escritura y en la tradición. Entonces ahí viene el ejercicio del trabajo de eclesial. Por eso cuando se dice convoca al Concilio Vaticano II, por ejemplo, que ya lo viví yo también, entonces se convocó a toda la iglesia y se pusieron métodos para llegar a todos los laicos. Ahí comenzó la conciencia del laico que debería de participar de manera diferente como persona activa creyente en el desarrollo de la fe. Y entonces comenzaron a hacerse cuestionarios a todos los obispos. Y a los obispos con el mismo esquema a todos los sacerdotes y a todas las parroquias. Y dentro de las parroquias a todos los laicos pertenecientes a todos los grupos. Y de ahí, y llega un cuadro de un cuaderno de trabajo súper archisintetizado a ponerse a discusión con la jerarquía para ver cuál es el sentir del pueblo y ellos como peritos, como gente capaz de estarlo relacionando con la Sagrada Escritura y con la tradición. Y entonces emiten su juicio 10 años después del concilio, conmemorando los primeros 10 años del Concilio Vaticano II. El Papa dijo un catecismito para beneficio de los millones de católicos en el mundo. Y ustedes son unos privilegiados porque yo soy muy necio y quiero que lo sepan. Que sepan del catecismo, no de que soy necio. Sí. ¿Ven? ¿Ven cómo se redondean las cosas? ¿Claritas? Por eso no preguntan. Entonces ahora vienen los dogmas de la fe. Es un pleito histórico de siempre. Los curas son dogmáticos, los dogmas no nos permiten desarrollo científico, están equivocados, es pura fantasía. Sí, 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 pero es que no han leído el catecismo de la iglesia, ni lo poquito que se dice. ¿Cuál es lo dogmático? 12 artículos de la fe. ¿En qué te daña la ciencia? ¿En qué te daña la filosofía? Eso es lo que nosotros tenemos en nuestras creencias, que son muy respetables, porque hoy hay libertad de creencias. A nadie nos han perseguido por ser católicos. Aquí en México, no, nosotros. No, pues han matado a mucha gente en África, en muchos lugares, Sudamérica, Centroamérica, Sudamérica. Pueblos catolicísimos y ahí están asesinando curas. Por eso los dogmas de la fe, a ver, porque eso va a tener pleitos constantes. El magisterio